¿Cómo estamos? ¿Se cansó de danzar? Con este calorcito, yo creo que nos va a ayudar a la salud, el poder sudar. La palabra de Dios y hoy solamente vamos a complementar porque ya Dios nos habló en la dominical y el que no estuvo en la dominical se perdió toda la premura de esta palabra que Dios trae hoy en esta tarde a nosotros, porque este es el manual de nosotros. Este es la luz de nuestro diario caminar. Nosotros tenemos muchas dificultades, muchos problemas en nuestra vida diaria, pero si no hallamos luz en este ejemplar, nada somos. Es que tome su lugar, ya oramos por la palabra de Dios. Y Hebreos 11:6, que no lo traigo aquí en mis apuntes, pero dice, pero sin fe, ¿qué dice? Es imposible agradar a Dios. No vamos a hablar de la fe hoy, pero sí, por fe estamos aquí. Usted dejó su lugar de descanso, dejó el lugar vaya, toda la semana va a trabajar y el domingo quisiéramos pasárnoslas hasta las 9, 10 de la mañana dormidos, ¿verdad? Porque toda la semana hay que pararse, digo, lo que nos paramos temprano, hay que ir a dejar a los niños antes de las 7 de la mañana, entonces hay que pararse a las 6 y los que se van a trabajar más temprano, pues hay que pararse más temprano. Y el domingo como que pareciera que es el día de descanso, pareciera que es el día que hay que ir a la barbacoa, a las carnitas, en los tianguis se ponen, bueno, hay de todo ahí en el tianguis, ¿verdad? O en un restaurante o un lugar donde usted se imagine. Pero nosotros por fe tomamos una decisión y estamos aquí. Y yo le he comentado, hermanos, cuando a veces iniciamos la alabanza, les he dicho que valga la pena estar este tiempo aquí en la casa de Dios. Porque no se vale que usted venga a perder el tiempo o que yo venga a perder el tiempo siendo espectador solamente y que la presencia de Dios esté manifestándose y que yo esté indiferente a ello. Pues mejor me quedo a dormir en mi casa, mejor me quedo a descansar, que a lo mejor provecho me hace que estar aquí. Pero por fe hoy nos levantamos. Algunos tuvieron una grabación en la mañana y se tuvieron que pagar más temprano de lo normal. Se tuvieron que arreglar más temprano. Entonces, que ese esfuerzo valga la pena. Y sigue diciendo Hebreos 11:6. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, pero que el que se acerca a Dios crea, o sea, y nosotros por fe creemos que existe, que Dios existe. Y a veces pareciera que venimos a la iglesia y pareciera que nosotros estamos aquí y pareciera que como que si Dios no existiera. Porque cuando surgen los problemas, cuando surgen las circunstancias, cuando surge la necesidad, como que decimos, ¿y dónde está Dios? ¿Y qué pasó? O sea, ¿qué pasó con el trabajo que estoy haciendo? En el tiempo que invierto en la casa de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, crea que Dios existe y que Él da premios o es galardonador de los que le buscan. O sea, si nosotros venimos a buscar a Dios, dejamos el tiempo de descanso y optamos por estar en su casa, es un tiempo en el cual nosotros debíamos de aprovecharlo al máximo. Porque es un tiempo en el cual Dios nos permite, si usted, mire, si usted y yo hemos pecado a lo largo de la semana, un día antes, o a lo mejor en la mañana nos enojamos con la esposa, con el esposo, o tantas situaciones, venimos a la casa de Dios, Dios nos da un chance, dicen por ahí los gringos, de poder arrepentirnos, de poder enlazar y a ver, establecer esa comunión con Dios. Porque no sabemos si ahí abajo en el suadero, ya con la gracia del suadero vamos a resbalar y ya no, y nos tengan que sacar en una caja, oiga, imagínese.
No sabemos, mire, tantos accidentes. Yo le he comentado a los amigos, hace como 3 años, un amigo iban a celebrar la Navidad y él ya se había ido a bañar y ya se estaba preparando para celebrar la Navidad. Y vieron que la familia, que este señor ya era, pues era un joven, la edad del pastor más o menos, era un joven. Se tardó mucho en el baño y no sale y dice el pastor, yo me tardo una hora. Pero él se tardó mucho y ya sabían más o menos cuándo se tardaba. Cuando lo van a ver, le había dado un paro cardíaco. O sea, ya no salió ni del baño. Por eso le decía yo, Dios nos da un chance aquí y nosotros por fe creemos que Dios está aquí y por fe nosotros levantamos nuestras manos y decía el canto, quiero entregarte mis sueños y que tu voluntad se haga en ellos. Si usted a lo largo de la vida o de estos días ha pasado situaciones, hoy esta palabra va a complementar lo que le decíamos, el manual de nosotros. Y hay una pregunta que es el tema, ¿cómo es Dios? Es el tema principal de nuestra charla, de nuestro mensaje, como usted lo pueda tomar. Dice, ¿cómo es Dios? Hay una pregunta. Y respondiendo a la pregunta, nuestro Dios es el Dios, y como punto número 1 dice, es el Dios de toda gracia. Y cuando hablamos de gracia, yo busqué el significado. Gracia es una cualidad o conjunto de cualidades que hacen agradable a la persona o cosa que las tiene. Y la palabra gracia, según en la escritura, se refiere principalmente, al poder habilitador y a la sanación espiritual ofrecidas por medio de la misericordia y del amor de Jesucristo. Esa es la gracia. Dice Primera de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, algo importante, dice, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo, hablando de Dios, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y Primera de Pedro igual, 5:10, pero la Nueva Traducción Viviente dice, en su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. O sea, cuando habla de bondad o habla de gracia, es la benevolencia de Dios. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, es necesario que sepamos que Dios es bueno. Necesitamos saber que ese Dios que tiene esa gracia para con nosotros y que la puede depositar cuando, mire, cuando hablamos de una virtud o de una cualidad de Dios, esa se tiene que ver reflejada en nosotros. Cuando hablamos que es un Dios de gracia, la gracia tiene que caer en nosotros y tiene que ser parte de nuestro diario vivir, hermano. Yo puedo ver la gracia de Dios cuando me levanto y digo, por su bondad, porque Dios es bueno, puedo levantarme y puedo estar en pie. ¿Y usted cree que yo no tengo problemas? Sí. ¿Y usted cree que no tengo necesidades? Sí. Y a veces nosotros pareciera que aquí cuando nosotros cantamos, cuando nosotros predicamos, parecía que toda la vida es de color de rosa. Pero ustedes que han participado tal vez de la predicación, se dan cuenta que a veces hay que hablar y a veces estamos padeciendo esas necesidades. A veces hay que hablar de sanidad y cuando usted está enfermo. A veces hay que hablar de solvencia económica cuando usted a lo mejor no tiene para el pasaje del otro día. Y usted puede compartir, esa es una palabra de fe, y por eso es necesario que cuando nos acerquemos a Dios, creemos que Dios es ese Dios de gracia. Es un Dios bueno y bondadoso, que Él se compadece de sus hijos, que Él conoce nuestras necesidades. O sea, es necesario que nosotros sepamos cómo es Dios.
Y todo está aquí. Por eso de verdad que cuando nuestro pastor decía, miren, todo lo que usted necesite está aquí. A donde podamos correr y a donde podamos, solamente es a la palabra de Dios. Si usted está padeciendo alguna necesidad, enfermedad, situación legal, decía el pastor, ahí todo se encuentra. Decía, ¿cómo nos vamos a conducir si nosotros tenemos un negocio y nosotros vendemos tal vez algún producto? Dice la Biblia, no tendrás pesa falsa. O sea, nosotros íbamos a vender kilos de a kilo y litros de a litro. Ahí en la palabra está escrito. Esta es nuestra regla de conducta, nuestra parte que nos va a dar luz. Y nuestro Dios, dice el punto número 2, nuestro Dios es el Dios de paz. Y cuando hablamos de paz, busqué el significado de paz y dice situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países, o dice es una relación de armonía entre las personas, sin enfrentamientos ni conflictos. Y Hebreos 13:20, si usted lo va a apuntar, Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él, hablando de Jesús, en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese Dios de paz. Y cuando hablamos de paz, ¿quién no quiere estar en paz con Dios? ¿Usted quiere estar en paz con Dios? Mire, Dios de verdad no es o sea, es Jehová, su nombre es nombre de guerra, pero no es guerra contra nosotros. Y a veces que parecía que estuviéramos peleados con Dios, y hay alguien que de repente se va de la iglesia porque Dios no le cumplió un antojo, no le cumplió algo que él quería. Y cuando Dios dice, ¿cómo es Dios? Alguien que dice que es el Dios de paz. Cuando habla ese atributo de Dios, que es un Dios de paz, esa paz se tiene que ver reflejada en nosotros. Cuando usted tiene algún problema, usted dobla sus rodillas o usted canta al Señor, levanta sus manos, y esa paz tiene que inundar nuestro corazón. O sea, no es posible que nosotros como hijos de Dios vengamos a la casa de Dios, tal vez entremos con alguna situación y salgamos peor de lo que entramos. Por eso les decía yo, hay que aprovechar el tiempo, y cuando usted tiene alguna situación y que tiene algún problema, una dificultad, decía nuestro pastor, yo quisiera agarrarlo y ahorcarlo, ¿no? A la persona que tal vez me está ofendiendo, me está diciendo de cosas. Ahí cuando se nos atraviesan, vamos en el carro y se nos cierran, y ahora ya es peligroso, tal vez basta bajar la ventana, porque aquí en el semáforo han pasado tantas situaciones, hermano, por alguien que le pita y el semáforo estando en verde, que nos da el paso, y aún la gente así se pasa, y si usted le dice algo, se bajan con pistola ya. ¿Tendremos paz nosotros en medio de esta ciudad? Si nuestro Dios es Dios de paz, cuando usted se sube al micro, se sube al camión y va al trabajo, ¿qué siente, hermano? Siente como que, llevo mi celular y mi cartera. O cuando viene del trabajo y que trae todo el dinero que le pagaron, si no le depositan, pues lo trae en efectivo. Y la piensa para subirse al camión. Pero nosotros tenemos el conocimiento que Dios es un Dios de paz. Esa paz inunda nuestra vida. Y tal vez podemos ver situaciones desagradables a nuestro alrededor, pero ese Dios de paz va a poner paz en nuestro corazón, va a desarrollar esa paz
cuando usted y yo tenemos conflictos, tenemos necesidades. Mi esposa un día nos compartió, dice yo, antes cuando tomaba la combi que iba a dejar a mis hijos al kinder, ahí por la Fátima, dice que se subió a la combi y traía su dinero, su monedero, y los asaltantes se subieron, ya iba con dirección a San Pedro. Dice, a todos les quitaron el dinero. Dice, y cuando llegaron conmigo, dicen, a ti no. ¿Sabe? Hay paz dentro de nosotros. Y le dijeron, hasta después dijeron, ay, a lo mejor tú estabas con los rateros porque a ti no te quitaron nada. Pero ese es el Dios que nos da paz y tranquilidad. Digo, le pudieron haber quitado el monedero, pero la paz no se tiene que perder. Podemos tener luchas y pruebas, sí. Y nos podían decir un diagnóstico en el doctor, sí. Pero a veces cuando dan un diagnóstico y ¿sabes qué? Y te dicen, ¿sabes qué? Tienes diabetes. Ay, Dios, el mundo se cae, hermano, porque de repente dice, ay, ¿y qué va a pasar conmigo? Porque la diabetes, voy a dejar de comer tantas cosas, algunos pierden la vista, unos pierden hasta la dentadura, pierden un pie, pierden una mano, y se empieza usted a imaginar tantas cosas. Y a veces la enfermedad o el hecho de que usted diga, estoy enfermo, eso lo acaba más que la propia enfermedad. Entonces, me diagnosticaron diabetes. ¿Qué tengo que hacer? Tener paz en mi corazón. Lo primero, tener paz. Y decir, bueno, si ese va a ser mi boleto para ver al Señor, pues que Dios tome el control. Y a veces, mire, yo le puedo compartir, mi suegra padecía diabetes y hasta ya le inyectaban insulina. Y no falleció de eso. O sea, a veces nos preocupamos tanto de una enfermedad que ponemos nuestra parte y nos quita la paz, hay quienes les detectan una enfermedad y ya no pueden ni dormir. Y ya no pueden ni tener una buena relación con su familia ni con sus hijos, más pensando en la enfermedad, pensando en qué va a pasar, si esa enfermedad se va a agravar y después qué va a hacer de su familia o qué va a hacer de su... Y las esposas piensan, ¿qué va a hacer de mi esposo? Pues se va a buscar a otra. O las esposas, me decía mi esposa, ¿qué voy a hacer? Pues te buscas otro. Sencillo, ¿verdad? De repente, mire, el que se va, y yo digo, el que se va, con todo respeto, el que se va a veces se duele uno y lo tiene en mente, pero la vida tiene que continuar. Y la vida tiene que seguir, quiera o no. Con él, con el ser amado o sin el ser amado, tiene que continuar. Y de repente, si alguien puede hacer su vida, la puede hacer. Si está joven y tiene el derecho. Y si no, como mi hermana Marisela por ahí, todavía anda buscando pareja. No, a sus 90 creo. Todavía tiene partidos, no. Pero hay una paz de Dios y dice, cuando dice el Dios de paz, esa paz tiene que inundar nuestros corazones en cualquier situación. Y tal vez esté pasando situaciones económicas fuertes. Y yo se los he comentado y se los he testificado aquí que muchas veces el Señor ha obrado a favor de nosotros. Y usted diga, pero ¿a poco usted tiene necesidad? Sí. Ha habido que al otro día no he tenido para darle el pasaje a los niños, ni para darles de repente para gastar. ¿Y qué ha pasado? Bueno, Dios nos ha bendecido. Pero si pierdo la paz y si pierdo esa parte de poder estar confiando en el Señor, pues todo se va a acabar. El punto número 3 es un Dios de amor. Y cuando la Biblia dice que Dios es amor, el significado de amor, el literal, que no está hablando del amor de Dios, sino del amor, dice, es un sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, o sea, eso lo dice el diccionario real de la lengua española, dice, es el sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia,
necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Eso es lo que dice el diccionario acerca del amor. Dice que el ser humano es, por su humanidad, es insuficiente, dice, y necesita encontrar refugio en otro ser. Y hay otra definición, dice, es un sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que procurando reciprocidad, o sea, que sea recíproco el amor de allá para acá y de aquí para allá, en el deseo de unión nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. Eso es la definición normal del amor. Y 2 Corintios 13:11 dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. El Dios de paz y de amor. ¿Hasta cuándo? Cuando dice nosotros tenemos gozo. Dice, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos y sed de un mismo sentir y vivid en paz. ¿Se da cuenta? Se va complementando todo. O sea, cuando el Dios de paz pone paz en nuestro corazón, entonces podemos vivir tranquilos, podemos vivir en paz. Y por eso decía, ahí de repente la hermana ahí le preguntaban, ¿y usted qué hace? Cuando alguien le ofende, cuando quisiera salir el hombre viejo, pero la paz de Dios que inunda nuestro corazón es por medio del Espíritu Santo. Esa nos da tranquilidad y dice, calma, a ver, cuenta hasta 10. Hasta 10 solamente y no pasa nada. Entonces cuando dice la palabra 2 Corintios 13:11, tener gozo. Y cuando dice tener gozo, es gozarnos en todas las situaciones. Consolaos y sed de un mismo sentir. Y yo por eso hace unos días le decía yo, hermanos, tenemos que ponernos de acuerdo en la alabanza. Tenemos que ponernos de acuerdo que cuando nosotros estamos aquí, nosotros vamos a cantar y usted también tiene que cantar. A veces es necesario decirle levante sus manos, pero no es necesario que el que está cantando le diga levante sus manos, adore a Dios. Usted debe de hacerlo. Si nosotros comenzamos a adorar al Señor, lo que debería hacer también la iglesia sería adorar al Señor y meterse. Y mire, cuando nosotros nos ponemos de acuerdo, algo pasa. Si usted y yo nos ponemos de acuerdo, por eso dice sed de un mismo sentir, si nos ponemos de acuerdo en alguna situación, en la oración, en la alabanza, si ahorita nos ponemos de acuerdo y usted escucha la palabra de Dios, asimila esta palabra, le aseguro que en el día de mañana cuando usted tenga un conflicto diga, yo tengo un Dios de paz, yo tengo un Dios de gracia, un Dios bueno. Yo tengo un Dios de amor que me ama tal como soy. ¿Sabe? Porque a veces decía en la predicación, dice, a ver, nos sentimos tan hipócritas de que no poder levantar las manos porque hemos fallado. Pero si nosotros conocemos que la Escritura dice que Dios es un Dios de amor, es un Dios bondadoso, es un Dios que perdona la iniquidad, si nosotros nos arrepentimos, estamos del otro lado, hermano. No habrá, decía un hermano mío, no habrá demonio que nos detenga. No habrá potestad que nos detenga en el avance dentro del reino de Dios. Y por eso es necesario que nosotros conozcamos la Escritura, porque en la Escritura también Dios nos habla, y el punto 4, que tenemos un Dios de consolación. Y la consolación, dice el significado, es una acción y efecto de consolar. Válgame la redundancia. Y ahora consolar, dice, es aliviar la pena o aflicción de alguien. Y 2 Corintios 1:3 dice, hay un encabezado, aflicciones de Pablo. Si usted busca ahí en su Biblia, dice aflicciones de Pablo. Y Pablo hablando decía, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Ese es nuestro Dios, Padre de misericordias y Dios
de toda consolación. ¿Y qué es consolación? Aliviar o consolar, dice aliviar la pena de alguien. O sea, cuando usted viene abrumado de verdad, cuando venimos tal vez con decepciones de la vida a veces, porque a veces las decisiones que tomamos no fueron correctas y a veces lo que hicimos, la decisión que tomamos o las palabras que dijimos no fueron correctas y venimos desconsolados. Las jovencitas que las dejó el novio están desconsoladas. Ojalá y no pase, ¿verdad? Decía el pastor, van a conseguir por ahí en la salida tal vez algunas jovencitas un buen partido que sea de la parte de los hijos de Dios. Pero si nosotros los hijos de Dios no entendemos la parte de la escritura y no entendemos, imagínense, si ellos que están fuera de lo que es la palabra de Dios de repente se comportan mal, pero el que está acá adentro, de repente desconocemos que tenemos un Dios que nos consuela. Por eso a veces dejamos de asistir a los servicios. Porque hay de repente decepciones en el amor, decepciones de alguien que esperó ser su mano derecha o esperó que lo apoyara en alguna situación, y a veces eso hace que la gente se vaya de la iglesia, se renuncia hasta al ministerio, hermano, renuncia a la familia. Pero cuando nosotros sabemos que tenemos un Dios de misericordia, Dios de consolación, podemos venir confiadamente a su presencia y poder estar aquí y poder decirle: Señor, consuélame, porque tú tienes ese poder de hacerlo. ¿Cuántos han sentido consolación? Pero es necesario que nosotros sepamos que hay un Dios que nos puede consolar. Y tal vez no puede ser aquí, cuando usted está llorando ahí en su cuarto, en su sala, o hasta en el baño, porque unos dicen: no quiero que me vean llorar, se van al baño a llorar. Ahí debería estar Dios consolándolo a usted, consolándome a mí. Nosotros también, ¿cómo es Dios? El punto 5 es un Dios de la paciencia. Y la paciencia, dice, el significado es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. ¿Qué es la paciencia? Es la capacidad de padecer, o soportar algo sin alterarse. ¿Cuántos tienen paciencia? Hermana Lupita, ¿tiene paciencia? Sí. ¿Cuántos le han pedido a Dios paciencia? A ver, levante su mano. ¿Quién le ha pedido a Dios paciencia? ¿Sí? ¿Sí le ha pedido a Dios paciencia? ¿Sabe por qué? Y se lo digo porque a veces nosotros, decía el pastor, en el pedir está. Entonces, cuando nosotros le pedimos paciencia a Dios, fíjese lo que está pasando. Y a lo mejor usted diga: es que como que Dios no está obrando ahí. No. Cuando usted le pide paciencia a Dios, Dios le va a poner todas las circunstancias para que esa paciencia se desarrolle. O sea, ¿qué le quiero decir? Que el esposo le va a gritar, que los hijos se le van a poner al tú por tú. ¿Para qué? Para que esa paciencia empiece a crecer. Si no, Dios no va a venir con una varita mágica y le va a decir: ya tienes paciencia. No, Dios nos va a dar la oportunidad para desarrollar esa paciencia. Por eso les decía: ¿cuántos han pedido paciencia? Pues aguántese, porque si ya se la pidió al Señor, Dios le va a poner problemas, situaciones, un montón de cosas para que esa paciencia se desarrolle. Y por eso también cuando nosotros pedimos algo al Señor, cuando le pedimos bendición monetaria, ¿qué va a pasar? Pues va a decir Dios: pues párate temprano, échale ganas al trabajo. ¿Sabe? Y yo leía por ahí un escrito que alguien ponía en un estado y decía que el ser humano, hasta que no se ve atrapado o hasta que no se ve entre la espada y la pared, es como comienza a hacer algo. Porque cuando
Dios nos hablaba hace tiempo, hagan algo, tomen una dieta correcta, vayan a correr, hagan ejercicio, y bueno, un montón de cosas. Y Dios siempre hablando a tiempo y párese temprano, sea el mejor en el trabajo. Pero hasta que no tenemos dinero es cuando dices, ay, ¿yo ya qué voy a hacer? O cuando ya hay alguna enfermedad y que esa enfermedad posiblemente hasta me moche en el pie, ay, ahora sí voy a dejar tomar coca. Ahora sí voy a dejar de comer tantos embutidos y tantas cosas que tienen los 3 sellos. Ahí, usted cuando va a la tienda, ahí tienen 3 sellos. Exceso de azúcares, de grasas, ¿de qué más? De carbohidratos. Y los tiene y aún así los consumimos. Calorías. Pero que hasta que no nos dicen, ¿sabes qué? Te puedes morir por esta enfermedad. Entonces, ay, ya como que ya cambia la cosa, cambia la perspectiva de nosotros. Entonces, Dios dice, pero el Dios de paciencia, en Romanos 15:5, dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Cuando habla que Dios es paciente y es paciente con nosotros y es paciente con usted y conmigo. Porque ¿cuántas veces no hemos fallado? Y Dios tiene paciencia todavía. Dice, a Eliseo, te voy a dar chance por esta vez. Échale ganas. Borrón y cuenta nueva. Pati, la volviste a regar. No hay problema. Otra vez. Elizabeth, otra vez. No importa, soy paciente. Y esa paciencia se tiene que pegar a nosotros. Y nosotros pacientemente debemos de esperar en el Señor. Dice Romanos 15:5 en la misma, pero la traducción viviente dice que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de ¿quién? Dice que Dios quien da esa paciencia. La Reina Valera dice por el Dios de la paciencia. Entonces por eso le decía yo que los atributos, los atributos de Dios deben de verse reflejados en nosotros como corresponde, dice, a los seguidores de Cristo Jesús. Que el vecino vea que nosotros ya somos pacientes, somos amorosos, ¿qué más? Tenemos paz, que nos avientan la basura. Hoy hay vecinos que son tremendos y nos avientan las bolsas de basura ahí en el zaguán. ¿Qué hacemos? ¿Le reclamamos? ¿Qué haría usted? ¿Levantarla? ¿Y no decirle nada? Sí podemos hablar, hermano, porque mire, para eso Dios nos dio también esta boca, pero siempre con el Espíritu Santo dentro de nosotros. O sea, por eso dice que es el Dios de paz. Esa paz la tenemos que llevar siempre. Digo, podemos hablar, ¿sabes qué, vecino? Pues paga tu bolsa de basura y no me la eches ahí. Y como punto final, tenemos un Dios, dice, ¿cómo es Dios? Es el Dios de la esperanza. Y la esperanza, dice, es el estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. O sea que yo espero, y usted y yo esperamos un día que se escuche nuestro nombre en el reino de los cielos. Solamente 2. Nosotros, mire, el estar aquí, yo sé que el estar diario en la iglesia, podemos vivir aquí y tal vez no alcancemos a llegar allá al reino de los cielos. Pero nosotros tenemos la esperanza de que si nosotros estamos aquí, aquí todo puede cambiar. Mire, en la casa de Dios, Dios puede hacer un milagro en nosotros cada que nos congregamos. Si el carácter lo tiene usted, vaya que no lo puede controlar porque el carácter no se va a ir.
El carácter hay que usarlo para poder avanzar en el reino de Dios. Si usted tiene un carácter fuerte, úselo contra el diablo. ¿Sí me entiende? Si usted le gusta pelear, pelee contra las huestes de maldad. O sea, Dios, el carácter que tenemos, lo único que va a hacer, lo va a moldear y nos va a dar dominio propio, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos una esperanza, y dice Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. O sea que esa esperanza tiene que llenar de gozo y paz cuando nosotros creemos en Dios, por el poder, dice, del Espíritu Santo. Si nosotros creemos que un día vamos a llegar allá, tenemos que creer que Dios, por eso le decía yo, Dios puede moldear aquí nuestro lenguaje, Dios puede aquí moldear nuestro carácter, puede moldear nuestros sentimientos, pero hay que creer que cuando nos acercamos a Él, Él va a hacer algún cambio, Él puede producir en nosotros un milagro. Usted está experimentando tal vez que el carácter no le gusta de cómo es usted, tal vez es explosivo o tal vez es muy pasivo, porque hay quienes son muy pasivos, como que como si no pasara nada, ven las necesidades, las circunstancias y no pasa nada, y ese carácter también tiene que ser cambiado. Y hay quienes son muy explosivos que de repente le dicen algo y ya quieren matar al que se lo está diciendo. Nosotros tenemos que tener esa esperanza que Dios va a hacer algo aquí en su casa. Por eso yo le invito a que no se pierda ningún servicio. Mientras usted lo pueda hacer, no se lo pierda. No tenemos que dejar de congregarnos, como decía por ahí la palabra en la mañana, como algunos tienen por costumbre. Porque yo sé que, y yo espero que un día aquí en la casa de Dios, tal vez si Dios nos llama, que nos llame predicando, que nos llame alabando al Señor. Sería maravilloso, ¿eh? Que el Señor viniera en las nubes por su iglesia y que todos nos fuéramos. Y que tal vez usted estaba levantando sus manos, estaba metiéndose en la alabanza o estaba escuchando la palabra de Dios y que de repente, ¡pum!, las sillas se quedaron vacías y nadie se quedó. Eso sería maravilloso. Y esa es la esperanza. Y por eso nosotros, el Dios de la esperanza dice que tiene que poner esa esperanza en nosotros. Y nosotros tenemos que esperar y también tenemos que esperar pacientemente en Él. Tal vez usted esté orando, tal vez usted está pidiendo algún milagro, pero el Dios de la paciencia nos dice, ¿sabes qué? Tienes que esperar en mí el tiempo correcto. Porque a veces, mire, cuando en la Biblia dice que los leprosos iban ahí y que Jesús dice, le dijeron a Jesús, límpianos. El Señor no dijo nada. Tal vez él ya sabía que solamente uno iba a regresar, pero lo limpió a todos. Y dice que solamente uno regresó agradecido. Y a veces Dios no hace el milagro, hermano. Y decía el pastor, no nos da el billete de la lotería. ¿Sabe por qué? Porque al dárnoslo, sabe que nos vamos a perder. Y Alfredo ya se ve en Acapulco con un yate, imagínense, con unos, no sé cuántos estén, a veces están en 85, 100 millones de pesos la lotería. Que le quiten el 30%, que le queden 50 millones. ¿Qué haría con 50 millones? Nada. A gastarlo. ¿Qué haría? ¿Qué haría usted con 50 millones de pesos? Que los tuviera ya en la mano. Y a veces no, Dios no nos los da. Y por eso le decía yo, el Dios de la paciencia, el Dios de la esperanza,
A veces la sanidad Dios no nos la da luego, luego. ¿Sabe por qué? Porque a veces la enfermedad es lo que hace que nosotros nos postremos aquí. Y la enfermedad es lo que ha hecho en muchos que nosotros no dejemos de congregarnos y que estemos en la oración y que estemos buscando a Dios y que leamos la palabra de Dios. Y las necesidades, en la mayoría de los casos, hermano, nos han obligado a buscar a Dios, que no debería de ser así. Pero a veces las necesidades, la enfermedad, las circunstancias, los problemas son los que nos han impulsado para que nosotros estemos aquí en la casa de Dios. Pero nosotros, los hijos de Dios, debíamos de conocer este manual. Y que este manual es el que nos va a llevar a usted, a su familia, a todos nosotros, hasta el reino de los cielos. Si nosotros conocemos y nos dejamos guiar por la palabra de Dios, créame que las circunstancias, los problemas, las necesidades van a cambiar y nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar, hasta nuestro lenguaje, tiene que cambiar. Cuando la palabra de Dios dice que nosotros, como decía el nuestro pastor, fuimos trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo, todo tiene que cambiar, hermano. El carácter se tiene que moldear. Las palabras que salían antes deshonestas tienen que cambiar en palabras de bendición. Póngase sobre sus pies. Ya vamos a acabar. Todavía falta media hora. No se preocupe. Pero nosotros, a través de la luz de la palabra de Dios, cuando dice que nosotros somos trasladados a otro reino, son nuevas reglas, hermano. Si usted le decía yo a mi esposa, veía yo un reportaje en el cual una pareja se iba a otro país. Y mire, cuando era un ciudadano americano y una muchacha de otro país que ya tenía su green card, le llaman ahí en el país vecino, y fueron a Roma. Por si usted un día quiere ir a Roma, necesita saber que si no es americano necesita una visa para entrar allá. Y ellos iban de luna de miel, ya habían reservado hoteles, un crucero y ya iban muy felices. El muchacho que era ciudadano americano no tuvo problema porque ellos no necesitan visa, los americanos no. Pero la muchacha, como solamente tenía residencia, no era ciudadana, a ella sí la detuvieron ahí en migración. Y le dijeron, ¿sabes qué? No puedes entrar a mi país sin un permiso. Y les decía a esta muchacha, y lloraba, y les decía, oiga, pero yo nomás vengo de luna de miel, nomás voy a estar unos días y aquí está el comprobante de que yo voy a estar solamente unos días aquí. Y les decía, pues sí, con todo y tu comprobante y todas las reservaciones que tienes y con todo el amor que tienes, no puedes entrar porque necesitas un permiso. Y así nosotros, hermano, cuando nosotros seremos trasladados al reino de Dios, procuremos tener esa visa. ¿Y cuál es la visa? Nuestras vestiduras blancas. Que Dios haya lavado nuestros pecados y que la salvación esté dentro de nuestro corazón. Y que el estar aquí, dice la palabra de Dios, bienaventurados los que lavan sus ropas, porque tendrán derecho. Y esa es la visa de los hijos de Dios para entrar allá. Ser lavados, ser perdonados en la sangre del Cordero. Porque no se va a valer como esta muchacha que les platicaba. No se va a valer en ese día que diga, es que yo trabajé en el talento, Señor. Es que yo llegaba a 8:30 los domingos
y me iba hasta las 6 de la tarde. No se va a valer. Es que yo todos los días de servicio estaba ahí. Porque podría decir el Señor, no te conozco. Y sabe, estos puntos de lo que es Dios, y hay muchos más que no pudimos tocar hoy, pero si usted quiere saber quién es Dios, esa es la guía. Necesita saber qué hacer en problemas, dificultades. Acérquese a la palabra de Dios. Sé que a veces es difícil por la agenda apretada que tenemos, pero que este Dios de esperanza pueda poner en nosotros esa paz, ese gozo, esa paciencia, ese amor, para que un día nosotros, si somos llamados, podamos entrar y que el Señor diga: ¿sabes qué? En lo poco fuiste fiel, te voy a poner en lo mucho. Entra al gozo de tu Señor. Así es que si usted ha experimentado algún problema, alguna situación, alguna necesidad, yo voy a pedir que cierre sus ojos ahí donde usted está. Que le diga: Señor, perdóname si tal vez no he escudriñado tu palabra, porque tu palabra es la guía, Dios mío, para cada uno de nosotros. Es el manual que tú nos has dado para poder dirigirnos, Señor, en esta tierra. A través de tu palabra, Señor, te podemos conocer. Gracias, Señor, porque tu palabra nos los has dejado y esta palabra, Señor, yo sé que va a obrar cambios poderosos, Señor, en cada uno de nosotros. Dice tu palabra que esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Y cada familia, Señor, y cada varón y cada mujer que están en este lugar, oh Dios mío, cada joven, cada adolescente, Señor, podamos acercarnos a ti a través de tu palabra. Y que esta palabra, Señor, transforme, Señor, día a día, Señor, nuestra manera de vivir. Nuestro carácter sea moldeado, Señor, a la luz de tu palabra, oh Dios. Nuestro lenguaje, aún nuestros sentimientos sean cambiados a través del poder de tu palabra. Sé que tu palabra es poder, Señor. Gracias te doy, Señor, porque nos has dado esa libertad de poder estar aquí y poder escuchar, Señor, tu voz. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. ¿Por qué le da un fuerte aplauso al Señor?